Bienvenidos. Esto es Una Probada con María Elena Sarmiento y hoy sin Juan Antonio Díaz. Trump vino a cambiar al mundo con sus dichosos aranceles. Hablando de transformaciones, le dice a la cuarta transformación, quítate que ahí te voy. ¿Y cuál es el problema? Nos agarra a los mexicanos mal parados por todas las transformaciones que han venido sucediendo en los últimos sexenios. El cambio es constante en toda sociedad. El cambio es algo que sucede, queramos o no. El problema es que, pues, quisiéramos cambiar para bien. Y la cuarta transformación lo que ha hecho es que lo que íbamos ya por un buen camino, nos hemos ido en retroceso. Y así es como nos toma Trump. Por ejemplo, en cuanto a políticos, toda la vida en México hemos pensado en los políticos como seres corruptos. Yo creo que es muy difícil salir a defender a un político a cabalidad, a ningún humano, porque todos tenemos nuestras deficiencias. Pero ahora no nada más son corruptos, siguen siéndolo, a pesar de que juran que no son y se llenan de un aura de soy perfecto, soy moralmente superior, sino que además son ineptos. Y eso es algo que no estábamos acostumbrados. Nuestros gobernantes anteriores serían todos los corruptos que quisiéramos, pero al menos eran admirables en cuanto a que en el exterior se les veía como gente de bien. Podían sostener pláticas de tú a tú con los gobiernos extranjeros. Morena se ha peleado con todos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué arma tenemos para defendernos de Trump? Cuando en México lo que habíamos ido construyendo se ha destruido. El servicio exterior, por ejemplo, pues nos hemos peleado con cuántos países. ¿Dónde están nuestras alianzas? ¿A quién podemos acudir en estos momentos? Todo el mundo está de cabeza, pero los mexicanos creo que estamos peor que en otros lugares porque hemos perdido, ya tenemos años de ir perdiendo todas las certezas que teníamos. Y aunque el cambio es necesario, también necesitamos cierta dosis de quietud, de seguridad para nuestra convivencia diaria. El sentir que la ley está por encima de todo. Porque, por ejemplo, ahora Claudia sale igual que López Obrador, nada más no dice, no me vengan con que la ley es la ley, pero no se da por aludida cuando el INE le dice que no puede promover el voto para esta payasada que nadie entiende del Poder Judicial. Dice, es que no me han notificado. O sea, ¿cuándo te han tenido que notificar? Es como si alguien la viejita asesina a los de su casa y dicen, es que nadie me notificó que no los tuviera que matar. ¿O cómo? O sea, ¿de qué se trata? ¿Nos tienen que notificar la ley? Eso es ponerse, por supuesto, por encima de la ley. Esas son las transformaciones de la 4T en las que salimos perdiendo, porque se ponen por encima de la ley. Se pone por encima de la ley Andrea Chávez haciendo su campaña y Claudia sale a decir que es muy mal que haga campaña, porque ya Adán Augusto le está pisando los talones y frenar la campaña de Andrea Chávez es lo que le conviene a sus intereses. Y entonces
Sale muy moralina nuestra presidenta a decir que Andrea Chávez, lo que todos sabemos, o sea, lo que hemos comentado, que Andrea Chávez está haciendo campaña adelantada. Pero, ¿qué la maestra en hacer campaña adelantada? No fue Claudia Sheinbaum. A ver, pensemos en cuántas propagandas vimos de ella. Revistas que mágicamente la tenían en la portada. Cuando gobernó la Ciudad de México, siempre andaba de gira. Realmente gobernó la Ciudad de México. Ella estuvo en campaña todo ese tiempo. Entonces, pues, esto también es la transformación de esta cuarta transformación. El pretender, el olvidar el pasado, el decir, ay, miren qué mal, esta que está tuerta. Ay, yo también, pero mis ojos miran para el mismo lado, ¿eh? No. O sea, ¿cómo? Si ella es igual, ¿cómo puede estar atacando a los otros? La glorificación de López Obrador. En estas campañas judiciales parece que el mejor atributo es el que es más cercano a López Obrador. Cuando es un poder aparte, lo que tendrían que estar haciendo es alejarse de López Obrador. Y entre el gabinete igual, todos presumen en Cámara de Diputados, en los senadores, su cercanía con López Obrador. Es otro poder, tendrían que ser independientes. Se supone que no tendrían que ser de López Obrador. Entonces, esta es otra de las transformaciones que nos quita certeza jurídica, que nos quita las conquistas que poco a poco se habían ido haciendo. No es que antes fuera perfecto, pero íbamos camino a tener una democracia más transparente. Y la transparencia es de las peores transformaciones que ha tenido la cuarta transformación, porque ya hasta Compranet van a quitar. A través del tiempo y gracias al Tratado de Libre Comercio, se fueron haciendo organismos de transparencia que estaban obligados a transparentar los contratos públicos, pero han ido quitando todo eso. Y ahora el gobierno es el que va a decir quién es corrupto. A ver, ¿por qué no hay un solo caso de político importante corrupto en el sexenio anterior? ¿Realmente es porque no hay corrupción? No, es porque pues nadie buscó la corrupción. Es porque nadie hizo, o sea, nadie persiguió las denuncias. ¿Ustedes realmente creen que la fiscalía nos va a decir la verdad? Ya están diciendo la Fiscalía General de la República que Teuchitlán, perdón, no era campo de exterminio. Que, pues por ahí hay uno que dice que los huesos ni siquiera eran humanos. ¿De verdad así lo van a descalificar? El dolor de todo un país, el trabajo de las madres buscadoras, el hecho de que nos faltan miles de personas que están desaparecidas y se lanzan contra la ONU porque la ONU los acusa. Les está pidiendo información sobre las desapariciones. Y entonces ya están pidiendo la destitución del funcionario de la ONU que está alegando en contra de las desapariciones porque dicen que no son de Estado. Ahí están las madres buscadoras diciendo que sí son de Estado. Esa es otra de las transformaciones de México. Les es muy fácil lanzarse contra cualquier organismo externo porque de todas maneras ya no se llevan con ningún organismo. ¿Cuándo se había peleado México con la ONU? ¿Cuándo había reclamado así? ¿Cuándo esta transformación nos ha traído opacidad, nos ha traído ineptitud,
nos ha traído la peor violencia que yo conozco, nos ha desunido de una manera increíble. Pero lo que más me tiene trastornada es pensar que, según una encuesta que mandó a hacer Carlos Loret de Mola y que publicó en su programa, Claudia tiene el 80% de aprobación. ¿Qué nos pasa, mexicanos? ¿De verdad no nos importan las madres buscadoras? ¿De verdad cuando se vuelca un camión con motocicletas, tenemos que ir los mexicanos a robárnoslas? ¿De verdad, ante la crisis de desaparecidos, lo único que nos importa es que nos den una pensión? ¿De verdad solo queremos la unión de un partido cuando se está dándole al traste a una república democrática y a las leyes? Pues si tú apruebas a Claudia Sheinbaum, no hay nada que yo pueda hacer. Pero yo sí te invitaría a que no te quedes con su verdad, porque lo más importante en estos sexenios ha sido la mañanera, ha sido el dar la información que ellos quieren que tú tengas. Y se han gastado millones en sus repetidores que dan las noticias como ellos quieren que las den. Y entonces la gente ahí se queda. Han descalificado a los periodistas, periodistas a los que antes la gente consideraba muy valiosos. Ahora han dejado de sonar. ¿Por qué? Porque Morena ha visto cómo hacerlos ver culpables. Yo no sé de qué. Les inventan cosas, los sacan de contexto. Y es muy fácil hacer parecer que alguien es malo de Malolani. Lo que es difícil es construir un país. Y me encantaría que eso estuvieran haciendo. Me encantaría ver que Morena está construyendo un país. Pero en este caso, por ejemplo, del Festival AXE en el Parque Bicentenario, ahí tienen a todos los políticos echándose la culpa uno al otro. O sea, ¿cómo? Y además, al que el que tiene, el que está concesionado a ese parque, le dio la concesión Peña Nieto en sus últimos días como presidente. Pero se la han conservado y es el mismo que tenía la seguridad en donde se murieron los 40 migrantes quemados porque los guardias no les quisieron abrir la puerta. A ese señor nadie puede quitarle la facilidad de tener el Parque Bicentenario. De verdad, ese señor todavía no es acusado por ningún delito. ¿Cuántas muertes tienen que estar en lugares que él administra? Y los organizadores, que son los que contrataron a los que pusieron la grúa que se cayó, pues es el mismo amigo de Andy López Beltrán, hijo de nuestro expresidente, que se ha llevado todos los contratos del gobierno. A ver, aparte de la responsabilidad penal que tiene contratar a alguien que no sabe poner grúas y que haya 2 muchachos fallecidos, esta es otra muestra de nepotismo, porque estamos viendo a quién se le dan los contratos. Entonces, de verdad, estas son las transformaciones que queremos.
Las transformaciones de Morena a mí me asustan. Y a ver cómo nos va con las transformaciones de Donald Trump. Que esas, pues, parece que son cosas serias. Y parece que ya nos tocaron, pese a la cabeza fría de Claudia, porque la cabeza fría de Claudia, pues solo está en su cabeza. En la realidad, a Trump no le importa la cabeza fría de Claudia. Lo que Trump quiere es dominar a todos los países que se dejen dominar. ¿Qué va a hacer de México? Nadie lo sabe, lo sabemos. No sabemos qué va a suceder ni con Morena, que ya tiene todo el poder y que, bueno, ya se está dividiendo entre ellos porque realmente no tiene oposición. O sea, los opositores de verdad son ridículos. No sabemos qué va a pasar con el país y no sabemos qué nos va a pasar ante la amenaza de Trump. Pero tendríamos que intentar unirnos, intentar ver más allá de las transformaciones de Morena, intentar hacer las cosas bien, recuperar la decencia, la madre, porque el echarse la culpa de no, son tus muertos, no, son los tuyos, no, son los tuyos, es no tener madre. Entonces, yo los invito a la decencia, a la amabilidad, a que recuperemos el orgullo de ser mexicanos y a seguir viviendo en este país que solía ser una maravilla y que espero que algún día lo vuelva a hacer. Muchísimas gracias por verme. Espero que Juan Antonio esté con nosotros ya la próxima semana. Si no te has suscrito, suscríbete, nada te cuesta y así no te pierdes nuestro siguiente video. Y si te gustó, dale like y compártelo en tus redes. Muchas gracias por verme. Hasta la próxima.